Agustín, hoy en Conexión CX vamos a hablar de política. De política, pero si la política es malísima, Danes. Y fíjate que a la suegra le llaman madre política. Mira que te gusta hablar de suegras, ¿eh? No vamos a hablar de esa clase de política. Hoy nos acompaña Belén Fernández Salinero, que es la concejala de Atención al Ciudadano en el Ayuntamiento de Alcobendas. Una servidora pública con mayúsculas que ha hecho de la atención al ciudadano uno de sus pilares de gestión. Bienvenida, Belén. Muchísimas gracias y buenos días. Buenos días, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme a hablar de atención al ciudadano y en el marco de la política. Empezamos con una pregunta a todos nuestros invitados. Tú de pequeña no querías ser directiva o concejala, ¿no? O sea, que soñabas con ser algo diferente. ¿Cuál era tu sueño? Pues la verdad que cuando era pequeña me gustaba ser todo. Quería ser maestra, quería ser la directora del colegio, quería ser la mejor deportista, eh, pero siempre como desde la perspectiva de jugar en el baloncesto y llevar yo la voz cantante por donde era Te gustaba mandar. bueno, Ser la Organizar. mejor, la directora, ¿no? organizar. Y la verdad es que con el transcurrir de los años sí que es verdad que me di cuenta que me gustaba esto de la cosa pública. Y bueno, la verdad es que he ido dando pasos poco a poco y he llegado a ser un poco el sueño ese que al final, pensándolo y reflexionando, siempre desde pequeña quise serlo, ¿no? Pero es vocacional porque ya en la facultad estudiaste ciencias políticas, estás muy implicada en la política estudiantil, o sea, siempre eras la delegada de la clase. Entonces, ¿cómo fue Bueno, esos creo primeros que años? creo que habéis hablado con alguien y conocéis de más de mí, de ser la delegada de clase, que siempre me lo pedía. Las demás niñas pensaban que era un castigo, pero a mí me encantaba, pero me encantaba porque hablaba con todas y yo sacaba mis conclusiones de todo lo que querían. La verdad es que sí, que cuando llegué a la facultad, pues fui claustral de mi facultad de Ciencias Políticas y Sociología, y ahí me acerqué mucho más, claro, a la actividad, lo que es realmente la representatividad de los estudiantes frente al claustro de la Universidad Complutense. Aprendí mucho. Sobre todo tuve muy buenos amigos que sigo manteniendo y bueno, he ido avanzando en la carrera profesional. Estudiar ciencias políticas y sociología, la verdad es que me encantó la carrera, la elegí en contra un poco de la voluntad de mis padres, que hubieran deseado mejor pues esos estudios más de estudiar derecho, económicas en aquella época, de hace ya unos años atrás. Y la verdad es que me ha dado una visión de lo que es las ideas, la filosofía, el devenir, ¿no? El aprendizaje, tener una mente, yo creo que un poco las ciencias sociales nos dan un aprendizaje mucho más, muy plástico. Entonces, bueno, estudié ciencias políticas y sociología por vocación, la verdad. Pues la política hoy en día tiene muy mala fama, ¿no? A veces injustamente. Pero tú la vives con mucha pasión, ¿no? Con mucho compromiso. Se te ve que es pues vocacional. ¿Qué te mueve a seguir en esta línea? ¿Cómo se reivindica una política bien hecha? Bueno, pues en los últimos tiempos la política parece estar un poco denostada y decir que uno se dedica a la cosa pública es como feo. Y no, yo vengo también aquí, aprovecho este altavoz para reivindicar la política. Creo que los políticos, hay muchísimos políticos, muchísimos concejales de los municipios de España, alcaldes, concejales, luego están todas las personas que se dedican a gobernar las regiones, el gobierno de España, todos los que nos dedicamos a política lo hacemos por vocación y unas cuantas personas que enturbian la política, no podemos dejarnos de olvidar de la gente que deja su vida realmente por defender las cosas de su pueblo. Pues haces muy bien en reivindicar, ¿no? la buena política, porque yo lo que pienso siempre, ¿no? Cuando todo el mundo habla mal de la política, ¿no? Es que al final ganan los corruptos. O sea, porque cuando al final decimos Ya. todos son iguales, pues al final es que han conseguido su objetivo, ¿no? Que es embarrarlo todo, que todo es una porquería y alejar a la gente, ¿no? del servicio público, yo creo que es de lo más noble, ¿no? Que hay en una sociedad. Por eso es importante el reivindicar esto y sobre todo poner en valor todo lo que hacemos y todo lo que trabajamos, porque, insisto, la política es la cosa pública y política es generar ilusión y buenas políticas públicas para todos. Y como concejal o concejala de atención al ciudadano, Sí. ¿qué conexión ves entre la atención al ciudadano y la experiencia de cliente?
Bueno, yo creo que la conexión es 100%. Es decir, nosotros atendemos a ciudadanos. Antes miraba un poco las cifras de atención que llevábamos que hemos hecho durante este periodo del año y nos acercamos ya a las 100.000 interacciones con ciudadanos. Creo que En estos 6 meses, en estos 6 meses del año, 6 meses del año estamos cerca de las 100.000 100.000, fíjate. interacciones por las 3 vías de comunicación, bueno, las 4 vías de comunicación que tenemos, que es el teléfono, la presencial, los chat y el WhatsApp vecinal. Más otro proyecto que medimos fuera, que es de inteligencia artificial, que si queréis luego os puedo contar más. Qué bueno. Tener 100.000 interacciones nos hace reflexionar sobre cómo hacemos estas atenciones. Entonces, el cliente y el ciudadano, para nosotros, el ciudadano es nuestro mejor cliente y le Claro. tenemos que dar la mejor experiencia cuando vienen a nuestras dependencias o se dirigen a nosotros. Ojalá más concejales y más pensarán como vosotros. Sois pioneros en DEC y desde luego que para nosotros es un orgullo. ¿Cómo aterrizasteis en DEC? ¿Y qué os aportamos como asociación? Bueno, yo creo que nos aportáis mucho y yo hablo en nombre de mi equipo, estamos muy contentos con pertenecer a DEC. Creo que es una de las mejores cosas que hemos hecho en la atención ciudadana. Pertenecemos a otro tipo de redes, pero pertenecer a DEC es ver lo que se hace fuera de lo público, en el mundo de lo privado, y cómo al final los mundos confluyen. Es decir, la persona es persona cuando se dirige a un lugar a comprar o a tener una experiencia en un sitio determinado y cuando viene a una administración a hacer un trámite. Nosotros, ¿cómo llegamos a DEC? Pues llegamos en esa búsqueda de hacer un cambio con estos números de atenciones que os decía antes, teníamos que tener experiencias wow. Y yo detecté que en el Ayuntamiento de Alcobendas faltaba a veces esa experiencia wow. Y os encontramos y creemos, y yo a las personas que me preguntan les digo que acercarse al mundo de la empresa, de hablar del cliente, pero el cliente es el ciudadano y el ciudadano es cliente, pues al final esto aporta mucho valor y mucho conocimiento. Yo cuando estudié la carrera de Derecho Administrativo había un concepto terrible que era el administrado. Yo me imaginaba cuando escuchaba administrado como ovejas, ¿no? Entonces, ahora habláis de ciudadano, no de administrado. ¿Qué cambios hay y qué implica ese tránsito del administrado al ciudadano? Bueno, la verdad es que el término administrado, eso se sigue leyendo en los manuales de derecho, el administrado, no sé qué, pero bueno, yo creo que es un concepto bastante antiguo que define Arcaico. arcaico, sí, Como un poco el arcaico. abonado, antes en las compañías telefónicas. El abonado. Sí, al final el Nos estamos administrado, delatando, nos estamos el delatando. administrado es el que tiene una relación con la administración, ¿no? Nosotros nunca hemos hablado de administrados, nosotros hablamos de ciudadano. Hace muchos años ya se habla del ciudadano, de la atención al ciudadano, de la experiencia del ciudadano, del trámite para el ciudadano, y así lo entendemos. Un ciudadano que viene y que una persona, al final hablamos de ciudadanos o vecinos o Bueno, es dos que es personas. que es la evolución, ¿no?, que estamos viendo en la profesionalización de la experiencia, que ahora tenemos, bueno, en DEC ahora hemos hecho una nueva imagen de identidad es profesionalizar la experiencia del paciente, la experiencia del estudiante, la experiencia del ciudadano, por supuesto, y ahora se llama Human Experience, ¿no?, más que experiencia de cliente, o de empleado, tal. Hemos visto las similitudes, ¿no? Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre un ciudadano y un cliente? ¿Dónde crees tú que puede haber alguna? Porque yo hago un llamamiento, creo que la experiencia de cliente o el Human Experience se aplica a todos los Ujú. empresas, a todos los espacios, a todos los ayuntamientos, de todos los sectores, de todos los tamaños, de todas las industrias. Pero ¿cuál es la diferencia más importante que tú puedes ver entre un ciudadano y un cliente de una empresa privada, por ejemplo? Bueno, yo creo que el punto de diferencia Ujú. es que la administración, en el caso del ayuntamiento, ofrece unos servicios que son únicos. Es decir, nosotros tenemos polideportivos donde ofrecemos el acceso al deporte. ¿Hay más centros deportivos privados? Sí. ¿Qué es lo que ofrece el ayuntamiento?
precios más asequibles, quizá más horario, unas instalaciones diferentes. Nosotros he puesto el ejemplo del centro deportivo porque es un servicio que se utiliza mucho en Alcobendas. Ahí competís, en el fondo. Sí, bueno, pero por eso ahí está. Si el ciudadano viene a mi polideportivo pudiendo ir a polideportivo, a gimnasios que también ofrecen mucha experiencia guau, nosotros lo que tenemos que hacer es poner encima de la mesa al vecino, a nuestros vecinos, que puedan elegir. La libertad es un principio básico y irrenunciable. Usted tiene todas estas opciones, coja la que mejor le convenga. Claro, pero muchas veces el ciudadano no puede elegir, porque el IBI, pues tiene que pagar el IBI, tiene que pasar por ventanilla, o tiene que pedir una licencia para su restaurante y tiene que pasar por ventanilla, ¿no? ¿Cómo se trata, cómo es la experiencia de ciudadano de alguien que está obligado a consumir vuestra marca? Pues por eso estamos en DEC y por eso estamos poniendo en valor todo lo que estamos aprendiendo y todas las acciones que estamos acometiendo, para que ese punto de dolor que es pagar un impuesto sea una experiencia guau. Claro, hay muchos trámites que se hacen a través del ayuntamiento que no son agradables, que son todos los pagos que se tienen que hacer. ¿Qué es lo que habéis empezado vosotros a transformar? O sea, ¿cuál ha sido el primer paso? Porque obviamente la experiencia del cliente se tiene que estar en constante iteración y escuchando algo del cliente y seguir haciendo cambios. Pero ¿qué es lo primero que dónde habéis puesto el foco? Pues el foco lo hemos puesto en hacer un personal buyer con un mapa de empatía de la población que viene a nuestros recursos, conocer cómo es ese perfil, conocer cuáles son las necesidades, cuál es un nivel de interacción con nosotros, qué es lo que pueden necesitar. Y con ese mapa hemos empezado a diseñar servicios, pues quizá más orientados para esas personas que van a venir a nuestro ayuntamiento. Es por donde hemos empezado. A la vez, yo también soy la responsable de las sugerencias, quejas y reclamaciones que se presentan en el ayuntamiento, y haciendo un análisis más exhaustivo de lo que nos dicen, hemos hecho esa escucha activa desde la perspectiva de la escucha activa, no de me leo para contestar, sino qué me estás diciendo, qué quieres que yo te ofrezca, qué es lo que tengo que mejorar. Y así poder aplicar, pues como vosotros habláis y nos habéis enseñado tantas veces, el close the loop o otro tipo de O sea, estés acciones. aplicando herramientas, metodologías que usamos las empresas. Por Design supuesto. Thinking, Customer Journey, Closed Loop. ¿Cómo ha sido esa transición? Cuando tú has llegado allí a los funcionarios que llevan toda la vida en el Ayuntamiento de Alcobendas y les has puesto a hacer Design Thinking, ¿cuál ha sido la reacción de la gente? Bueno, pues la verdad es que cuando a las personas las involucras desde el inicio en el proyecto y le cuentas dónde queremos ir, sin tensión, sin obligación, trabajando ese método también, un poquito del agile, ¿no? De vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a hacerlo de una manera de colaboración. Queremos hacer esto, ¿os apetece? Y poco a poco han ido viendo los resultados, la gente se involucra. Al final, cuando tú llegas y llegas con unas nuevas ideas, también tienes que buscar atractores de las ideas, mm, puestos intermedios que también movilicen a las Bueno, es que personas tú de más estás abajo. gestionando el Ayuntamiento como una empresa. Como una empresa, sí, Bueno, al final yo creo que hay que claro, hacer eso. Y el una talento, o sea, macroempresa. al final el talento existe en cualquier lugar. Quizá las personas que pensábamos que podrían ser más reacias a algunos cambios están siendo más susceptibles a hacer esa transformación. La promesa de marca es el programa electoral, ¿no? O sea, si hablamos del ayuntamiento como una Sí. empresa, ¿cómo lo gestionas? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo trasladas y lo ejecutas? Bueno, es que el programa electoral, nosotros cuando concurrimos en las elecciones vamos con un programa electoral y ese es el mayor contrato, es el contrato con la ciudadanía. Las personas echan su voto tiene valor. Lo que tú estás votando es para que yo lo lleve a cabo. Por eso, Además, seguramente el nivel municipal es el menos ideologizado, ¿no? Es la gente en España, mucha gente está muy en un bloque ideológico y es muy difícil que cambie, ¿no? De bloque. Pero en el ayuntamiento la gente sí que vota más a la A la persona, vota más al persona. equipo de gestión, ¿no? Vota más al programa. Puede salirse de su partido habitual, por así decirlo. bueno, yo creo que en todas las concurrencias electorales se suman varios factores, el conocer el programa.
seamos sinceros, poca gente lee los programas electorales, por eso cada vez hacemos programas electorales Más más cortos, Sí. más Pero accesibles. El nadie lee lenguaje. ya, nadie lee. Sí. Es decir, tú lanzas las ideas fuerza para que sepan cómo va a ser ese contenido Sí, yo cuando veo algunos general de programas, la... ¿no? de las 100 medidas, digo, bueno, las 100 medidas, la gente no va a llegar ni a las 10. Bueno, Creo que pero con que leas es 10, mejor decir 10, ¿no? Las 10 claro, bueno, medidas. Sí. ahí también, ahí también forma parte de mis responsabilidades en el ayuntamiento, o bueno, yo creo que me hubiera dado igual lo que me hubieran puesto, ¿no? Las competencias, lo hubiera hecho, que es el lenguaje accesible, el lenguaje claro, el de contar a las personas. No hablar en politiqués. No, o en otros términos que somos muy tendentes en hablar, no hablar en términos periodísticos ni en los temas de la gestión solamente de lo corporativo, sino hablar en lenguaje claro, que lo entienda todo el mundo, que lo entienda el... Ayer leí una entrevista de un vecino de Alcobendas que tiene no sé cuántas menciones, que es el mejor oftalmólogo de una patología muy específica, que lo entienda esa persona que tiene miles de reconocimientos y la persona que tenga los conocimientos más bajos de entendimiento, de conocimiento por su situación personal o en el ámbito donde ha podido crecer o nacer. Todo el mundo tenemos que, y esto es una administración pública. Entonces, el lenguaje claro, el lenguaje accesible, los trámites sin burocracia, es donde hay que llevar la administración. Estás escuchando Conexión CX, el podcast donde la experiencia de cliente se convierte en conversaciones reales. ¿Te gustaría participar y compartir tu visión? Contacta directamente con Nanes o Agustín a través de sus perfiles de LinkedIn o escríbenos a dec@asociaciondec.org. Al final, habéis mapeado toda la experiencia del ciudadano, sabéis cuáles son los momentos wow, sabéis cuáles son los momentos de dolor. ¿Cuáles dirías tú que son, por ejemplo, los momentos de dolor más importantes de ese, entre comillas, Cuando hay bueno, que pagar, ese seguro. administrado o seguro. ese administrado convertido en ciudadano? ¿Cuáles son los momentos de dolor? Pues el momento de dolor, fíjate, El IBI. ¿no? Cuando hay que Nanes, pagar, yo creo que es cuando hay que pagar. fijaros lo que fijaros lo que os voy a decir. Creo que los ciudadanos sabemos que tenemos que pagar impuestos, Sí. porque sin impuestos no hay servicios. Mm. Entonces, para nosotros el punto de dolor es el llegar a la administración, la burocracia, el papeleo. ¿Vuelva usted mañana? No, porque aquí no vuelve nadie mañana porque atendemos a todos. No exigís cita. No, lo llevamos en nuestro programa electoral y la primera medida que tomamos cuando llegamos al ayuntamiento fue quitar la cita previa. Todo el mundo puede ir cuando quiera en el horario que está establecido para hacer sus trámites. También tenemos cita previa para las personas que quieran ir con cita a su hora para ser atendidos. Vale. Estaba pensando, has comentado antes que teníais 5 vías de comunicación, Sí. ¿no? Que era la presencial, telefónica, y has hablado de un WhatsApp vecinal, Así es. y luego habrás hablado de una quinta que decías que nos ibas a explicar más adelante. ¿Nos las cuentas? Sí, claro que os la A ver, cuento. ¿cómo es el WhatsApp vecinal ese? Bueno, pues el WhatsApp vecinal también lo llevamos en nuestro programa electoral y es un teléfono donde tenemos un compromiso de contestar a las 72 horas. No será como el WhatsApp del colegio, ¿no? Sí, que De los decir, padres de colegio, ¿no? gracias, gracias, yo también lo tengo, gracias. Que se mejore. 77 Que mensajes. se mejore, ¿eh? No. Pero es nada más, o sea, la gente escribe al ayuntamiento, Sí. no entre ellos, ¿no? No, al ayuntamiento. Vale. Tú escribes, para que se active el WhatsApp tienes que decir hola, entonces sale, te habla, te escribe, te dice hola y te sale un menú de qué quieres elegir, por qué contactas. Tú tienes que dar simplemente al número y entonces en función, imagínate. Quiero una cita con la alcaldesa. Entonces, número 5. Das al número 5 y te sale un correo electrónico que te dices que si quieres una cita con la alcaldesa, le pongas ahí. ¿Con la alcaldesa? Con la alcaldesa. Cualquier ciudadano se puede reunir con la alcaldesa. La alcaldesa Rocío García Alcántara se reúne todos los miércoles con los ciudadanos que le piden cita. ¿Y piden mucho? Pues piden citas, muchas, bastantes, pero sobre todo la gente esto no lo sabe. Todo el mundo que escribe pide cita, la alcaldesa les recibe.
Qué bueno. Los miércoles es el día de las visitas de vecinos. Entonces, bueno, hay más medios para poder conseguir una cita con la alcaldesa, pero a través del WhatsApp Sí. tú pones y le pones, puedes explicar si quieres contar de qué tema es y cómo quieres ser contactado, por si quieres que ser por WhatsApp vecina, por sobre WhatsApp que te contesten o que si quieres que te manden un correo o que mandar un correo electrónico. Y bueno, la verdad es que es uno de los servicios muy utilizados, se utiliza mucho. Hay gente que le pide citas a la alcaldesa. El número, la verdad es que desconozco cuál es el número porque nosotros ya transmitimos esas citas a su gabinete y ellos conciertan la cita. Pero vamos, que es tiene mucho éxito, mucho Sí. éxito. Ah, Y pues si hay alguien en Alcobendas que nos está escuchando, pues Claro. sepa que puede pedir cita a su Claro que sí, alcaldesa, claro Nos que sí. estarán escuchando seguro. seguro. Sí, sí. Entonces, el WhatsApp, la verdad es que no y sobre todo el compromiso de las 72 horas contestar al vecino que nos ha dicho algo. ¿Y lo utilizan para quejarse? O sea, ¿recibís muchas quejas a través de ese canal? O sea, quiero decir, no solamente a través de ese canal. Cuando la gente contacta al ayuntamiento, ¿es fundamentalmente para quejarse? No, y también para felicitarnos. Sí, Sí, claro. qué bueno. La verdad es que cuando por el canal de WhatsApp alguien dice que traslada una queja, entre comillas, Sí. la persona que lo gestiona, porque es una persona la que está por detrás, le dice que si quiere ser una queja formal puede pues, presentar un formulario y entonces le remite el formulario o le lleva, en realidad son todos link, eso por a través de número, le lleva para que pueda presentar el formulario y si quiere poner la queja en el WhatsApp lo puede poner y se transcribe. Entonces, que los agradecimientos, la gente también te manda agradecimientos, las quejas de vía pública se trasladan a un aplicativo específico que tenemos, que se llama Actúa, se dan de alta para que vayan a arreglarlo. Y de verdad, compromiso 72 horas, compromiso cumplido. Vale. Qué Oye, y bueno. una pregunta. Enhorabuena. ¿Qué tienen que ver las meninas con Alcobendas? Yo voy por A Alcobendas las meninas, está todo bueno, lleno de meninas y me han sí, hablado de una cosa que es el proyecto Menina. ¿Qué es exacto, eso de...? No, primero la curiosidad. ¿Por qué es verdad. Alcobendas estáis tanto con las meninas? Las meninas Bueno, no eran portuguesas, las meninas. La verdad es que las meninas ahí del Prado de Velázquez fueron bastante disruptivas, yo creo, ¿no? Y nosotros por eso hemos puesto el nombre, no solamente por Velázquez y su disrupción era pintar y autopintarse en su cuadro, sino porque tenemos la seña de identidad de nuestra ciudad es una menina, que es de Manolo Valdés. Creo que fue inaugurada en el año 2000 dentro de un proyecto cultural muy importante de esculturas en la calle de Alcobendas que se puede visitar y que además os invito a visitar porque merece la pena verlo. Es una gran menina, creo que mide 12 metros, no, 12 metros o algo así. Bueno, la verdad es que es muy chula y se ve desde muchas partes de la ciudad. Y después hay más por la ciudad. Meninas, Sí. no, esculturas sí, meninas no. Vale, vale. Eso a lo mejor en un futuro próximo sí que encontramos alguna más, pero yo no soy Sí. la de cultura. Vale. Bueno, veo que hay silos, también hay No silos, nos también hay silos. extralimitemos. Vale. Y entonces, Hay siglos, sí, y el bueno, hay siglos proyecto, no, hay competencias que además cada uno de claro, nosotros Las que tiene no que sé, quedar obviamente. la distinguidas. llevamos muy Oye, ¿y bien. el proyecto Menina en qué consiste El exactamente? proyecto Menina, entonces el proyecto Menina realmente es nuestra primera inteligencia artificial vinculada con el ciudadano. Wow. Entonces, con esa importancia y con la fuerza con que nace Menina, qué mejor que ponerle el nombre de Menina en la seña de identidad de nuestra ciudad. Menina se escribe todo en pequeñito, menos la I y la A que están en mayúscula. Qué bueno, por inteligencia artificial. Claro. O sea, ¿qué feedback habéis tenido? ¿Ha habido algún tipo de resultado? Pues la verdad es que sí, Menina la tenemos todavía en prácticas. Cuando llamas al 010, porque la tenemos en la atención telefónica, te dice que es Menina, nuestra inteligencia artificial, y que está en aprendizaje. Sigue en aprendizaje porque, bueno, ha Claro. probado los primeros cursos, pero todavía no se ha licenciado. La interacción es Tú muchísima. le preguntas cosas a Menina, te Sí, contesta sí. y te hace trámites. No, por el momento solamente nos da información. Está Es en más, prácticas. aparte de estar en prácticas, nosotros lo que queremos es que esa relación trámite lo haga una persona, es decir, la humanización del servicio para buscar información, para saber cómo llegar a un sitio, para saber qué documentación, horarios, un sistema de información, podemos tener una inteligencia artificial. Lo que queremos es que la inteligencia artificial atienda ese tipo de llamadas que tenemos y que las personas que atienden el teléfono para ver cómo se realiza un trámite dejen de hacer esas tareas más repetitivas, de informar, puedan para tratar. que puedan trabajar con mayor tranquilidad. O sea, queréis que el funcionario, digamos, resuelva.
Exacto, y que Menina informe. exacto. Vale, vale. Es por el momento por donde vamos ¿Y qué a tal? ¿Está seguir. teniendo Pues éxito? está muy Está ¿La gente teniendo le mucho pregunta cosas de éxito. Menina? Sí, es más, la gente, hay gente que le habla como si fuera una persona, hay gente que... ¿Es el nuevo teléfono de la esperanza? No, es es el teléfono que las personas entienden que es una inteligencia, pero le da las gracias. Muchas gracias, Menina, y ya contesta, gracias. Sí, sí, y además ahí quiero poner en valor que también gracias a esta experiencia que estamos viviendo con DEC, no se acaba la llamada, sino que como sin solución de continuidad les hacemos una encuesta para escuchar la voz del cliente que nos ha llamado, la voz del ciudadano. ¿Y qué datos tenéis? ¿Niveles de uso? Es muy alto. Tenemos solamente, daos cuenta que Menina solamente trabaja en horario reducido. Es cuando el servicio de atención ciudadana ¿No cierra. trabaja 24 horas al día? Es Sí. es Sí, inteligencia artificial, es pero en un periodo entre las 2 de la tarde y las 4:30 que se abre, se activa Menina, que no hay personal trabajando, y a partir de las 7 que se cierra el servicio, hasta o las sea, al 8 de la revés. O sea, lo que mañana. hace es que trabaja cuando no está. Cubre Nos cuando no hay cubre el personas. servicio, con lo cual ya podemos decir que estamos dando información 24 horas 24. al día. Y por aterrizar un poco los contactos que habéis tenido por parte de los ciudadanos, ¿cuál es la consulta que os han hecho que más os ha sorprendido? ¿O alguna anécdota o algo? Pues una señora que se puso a hablar con ella. Sí. Sí, pero no como un teléfono de la esperanza, ¿eh? Sino le decía, mira, hija, es que yo no entiendo. Entonces hubo y Menina, además la llamó a la señora después, la llamó una persona de mi equipo que hace el seguimiento y le dijo que le dio las gracias porque nos hizo una experiencia sin buscar la señora darnos ese conocimiento, porque el Menina solamente lee de nuestra web y de una serie de conocimiento que nosotros le hemos dado, no sale más allá de la web, ¿eh? Pero buscaba lo que la señora le decía, ella era capaz de buscar y darle respuesta, porque era como, ¿y cómo llego hasta allí? Porque soy mayor y entonces a lo mejor escuchaba mayor. Le decía, para personas mayores está el centro de la calle, pin, pin, pin. Entonces, hubo un lenguaje y nos dimos cuenta realmente de cómo Menina es una inteligencia artificial generativa. Pues fíjate que es muy interesante porque ahora se habla mucho de la experiencia de las personas mayores. Mm, La IA le quita muchas barreras a las personas mayores. mm. Yo, por ejemplo, Claro, es terrible, por ejemplo, la gente que tiene que dar de alta en la seguridad social a una empleada doméstica, mm, las personas mayores lo están pasando muy mal, porque es que es muy complicado, incluso para una persona que tenga cierta habilidad informática, pues tú Ujú. imagínate una persona Entonces la IA le quita mucha barrera informática a la persona mayor, Claro. porque es mucho más intuitiva. Nosotros en ese sentido, y oye, te agradezco que saques este tema porque nosotros tenemos atención fácil. Las personas con mayores que tienen mayores a partir de 65 años pueden pedirnos atención fácil y entonces pasan de una manera preferente en el servicio de atención al ciudadano y se les hace un acompañamiento y se les va explicando el por qué hay que rellenar este tipo de formulario, por qué tiene que firmar, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros ese servicio, Menina también lo dice, que si tiene algún tipo de que necesita ayuda, que pida una cita con atención, con acompañamiento. Vale, y ya para ir terminando, o sea, Ye- es que es lo que nos sí. gusta siempre hablar de la cultura. Y esto, ¿cómo habéis conseguido que haya una experiencia de empleado, en este caso funcionario, que acompañe todo este cambio? ¿No? Porque siempre el funcionario tiene el prejuicio, ¿no? De que el funcionario le cuesta más adaptarse al cambio, que es más hacer sus tareas. ¿Cómo generas un movimiento de experiencia de empleado y de cambio cultural en una plantilla de funcionarios? Bueno, pues ahí hay que hacer esa transformación. Y como os decía anteriormente, hay que involucrar a las personas en el proyecto, contarlo, buscar buenos tractores del cambio, contar con todos, con el que hace la gestión más sencilla hasta el que toma la decisión, el liderazgo, creérselo, apostar por ello y sobre todo el de trasladar la confianza. No pasa nada porque nos confundamos, porque hemos aprendido, pero hay que arriesgarse. Cuando pusimos en marcha lo que os contaba antes, la inteligencia artificial, algunas personas, compañeras mías, tenían cierta... ¿Sí? Yo dije,
no pasa nada. Si nos confundimos, hemos aprendido y vamos a contar. Si nos confundimos, vamos a contar cómo nos hemos confundido. Vas a ser transparentes y si la inteligencia artificial se vuelve loca, tú sabes que Si se tiene volvió loca alucinaciones, hace pues años la de Microsoft, la pusieron en Twitter. Claro, aprendió de lo que decía la gente en Twitter, empezó a insultar a los usuarios y se montó una tremenda, ¿no? claro, por eso Siempre tiene Claro, tú una pones, cosa. si tú pones, Una anécdota. no, es que claro, tú pones a la IA a aprender en Twitter, esto hay filtros, ¿no? Pero al principio la IA aprende de lo que hay alrededor. En Twitter es un horror, ¿no? Claro, Entonces claro. acaba insultando a la gente, ¿no? Claro. Entonces la nuestra, gracias a Dios, no, Claro. y no, si Pero no, se ni No puede- la me ni- dejes salir. si no no se- me pero ni- se no la puede dejes liar, salir ¿no? ni Y claro, paraliza. yo creo, a ver, la IA a veces se equivoca como todo el mundo, lo que pasa es que a veces se equivoca de forma muy Sí, sí, muy impactante. impactante, ¿no? Y, tal. Sí. Y entonces, pues imagínate en política la oposición diciendo, fíjate lo que ha dicho Menina, o sea, son riesgos, ¿eh? Que estáis tomando riesgos muy valientes, ¿no? Yo creo. Bueno, si no sale de las zonas donde se puede nutrirse de información, están todavía seguros. Yo tengo una pregunta antes de cerrar este bloque, tampoco queremos abusar. Si otro ayuntamiento que ojalá estén escuchándote y se animen a hacer y a seguir vuestros pasos, decide pues trabajar como estáis trabajando vosotros, ¿qué les recomendarías que hicieran? ¿Por dónde les dirías que tienen que empezar? por mirar y reflexionar realmente qué necesitan. Es decir, ahora hay mucho efecto de tengo que tener inteligencia artificial, tengo que hablar de inteligencia artificial. No, a lo mejor no necesitas una inteligencia artificial. A lo mejor lo que necesitas es simplemente automatizar procesos. Hay una gran diferencia entre la automatización de procesos que una inteligencia artificial. También hablamos, que el wow de ahora es la inteligencia artificial generativa. El aprendizaje o la inteligencia artificial lleva muchos años con nosotros conviviendo. Lo que nos está dando como esa ventana pública es la generativa. Los del resto de los ayuntamientos, el otro día lo comentábamos en otro tipo de foro, y es que hay que analizar. Tú tienes un reto, tú tienes un hándicap, ¿cómo puedo dar solución a este hándicap que nosotros tenemos? El nacimiento de Menina fue a través porque nosotros también utilizamos GovTech como herramienta de impulso de la tecnología en los gobiernos, y con esas metodologías de design thinking sentamos a 3, 4 personas a ver cuál era el hándicap más grande que teníamos en la atención ciudadana, y salió el teléfono. No podíamos atender muchas llamadas. Lanzamos dentro del gobierno, del GovTech que nosotros hacemos, que es lanzar un reto a las pequeñas empresas, a las startups, scale-up y pymes digitales, para que vinieran a darnos solución, y nos presentaron cada uno una solución y elegimos esta porque nos pareció la más adecuada. Qué bueno. Muy bien. Muy bien. Oye, pues la verdad es que estaríamos contigo hablando mucho más tiempo, pero no te queremos entretener más, además ahora tienes obligaciones. Muchísimas gracias, Belén. La verdad es que a mí me ha encantado porque nos hemos salido un poco del marco de las anteriores charlas, ¿no? Que eran más de empresa. Yo no podía imaginar que un ayuntamiento pues, estuviese tan al día en estas cosas, la Que verdad. innovase, ¿no? Que escuchase. A mí me La verdad revienta que la ha cabeza sido- de ver que están con Design Thinking, inteligencia artificial, Y ha Customer sido un Journey. gustazo escucharte, Belén. Y te animo pues, a que sigas trabajando en esta línea porque yo creo que la empresa, la administración pública y la empresa pública, yo creo que tiene muchas cosas que aprender de la empresa privada. También la empresa privada, pues tenemos cosas que aprender de la administración, y yo creo que participéis en este tipo de foros, pues aporta mucho a ambas partes, ¿no? Es un ejemplo de Esto, trabajo. si nos están escuchando pues, otros concejales de otros Ujú. ayuntamientos, yo Que les llamen a Menina. que llamen a Mina y que llamen a DEC para hacerse socios, porque Que yo llamen creo a DEC que, también, sí. yo creo que sería muy bueno ir teniendo también de ayuntamientos y de otras administraciones públicas en DEC, ¿no? Por Para supuesto. ir nutriendo Por pues, supuesto que sí. eso. Bueno, yo os agradezco muchísimo esta invitación. Gracias por este rato de conversación, y sobre todo yo animo a todo el mundo de las administraciones que se acerquen a DEC, que conozcan lo que se trabaja en DEC, y sobre todo porque es aprendizaje. E igual que vamos a otros foros o tenemos formaciones, hay que considerar que este espacio, y además es de intercambio, y como decía en un principio, la experiencia de un cliente y la experiencia de un ciudadano es la misma persona en un ámbito que al final es igual de estresante. Me estresa lo mismo ir a comprar una cocina que ir a hacer un trámite. trámite. Y la persona además es la misma. Es la porque misma. Somos clientes y ciudadanos a la vez. Eso Y es. tienes el Pues mismo muchísimas gracias. Muchas gracias, Volvemos Belén. La en semana el que siguiente viene. capítulo, la semana mes que que viene, viene, el sabrá mes Dios que cuándo, pero volvemos a la banca, otra vez a la banca. Otra vez a la Tenemos banca, a David sí. Muy bien. Arconada, director de la experiencia de cliente del De BVA, BVA.
Y vamos a hablar en el próximo programa de inteligencia artificial, que también BBVA está súper avanzado, aplicado a la experiencia de cliente, y vamos a hablar más del modelo Muy interesante. Radical Customer Perspective del BBVA, así que seguimos a tope en Conexión CX. Muchísimas gracias, Belén. Gracias, Belén. Y Gracias a seguimos vosotros. adelante. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Esto fue Conexión CX. Si te gustó, compártelo y síguenos. Si algo de lo que escuchaste hoy te hizo pensar diferente, ya estamos conectados. Nos vemos en el siguiente episodio.